El 91% de las cosas que nos imaginamos jamás sucede. Y esto es realmente un problema, porque la realidad es que por lo general no vamos por la vida imaginándonos cosas lindas, no sé, que la gente nos ama o que nos ganamos la lotería. Por lo general vamos pensando cosas malas. ¿Y cuál es el problema de esto? Que el cuerpo se prepara para esto, ¿no? Segrega una hormona, que es el cortisol, que funciona como sustrato energético, pero también es una señal para una sinergia metabólica, endocrinológica, fisiológica, que va a hacer que todo el cuerpo se prepare, y escuchen bien esta palabra, para accionar, para actuar. Es decir, el cuerpo secreta todas estas hormonas y esta descarga para poder hacer algo al respecto, no para algo que nunca va a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Pasan cosas. Dormimos mal, sueño entrecortado, cansancio crónico, sueño superficial que no es reparador o directamente insomnio, no nos podemos dormir. También el cortisol nos aumenta la glucemia, provocando a veces, si no tenemos diabetes, que podamos sufrir, o incrementando los índices de diabetes. La presión arterial, ¿no?, puede generar hipertensión o incrementarla. Nosotros, en la antigüedad, hace miles de años, los peligros eran que a lo mejor nos teníamos que escapar de un depredador. Nos querían comer, entonces teníamos un mecanismo que se llama lucha o huida. O luchábamos por nuestra vida o huíamos. En la actualidad, un problema puede ser que nos suene el teléfono y sea de la enfermería del colegio de nuestros hijos para avisarnos que se golpearon. O, no sé, del hogar de nuestros padres para decirnos que alguno de nuestros padres, algún ser querido, se descompensó. Los problemas han cambiado muchísimo. Es decir, los problemas de antes eran muy distintos a los que tenemos ahora. Yo tengo pacientes en el consultorio que me dicen que empezaron con mucho estrés a partir de algo que leyeron en las redes sociales. Algo que involucra el ego, el orgullo. Entonces, de nuevo, los problemas de la actualidad no son los mismos de antes, pero el mecanismo fisiológico sí. Nuestro mecanismo fisiológico sigue siendo el mismo arcaico y muy inteligente, realmente muy eficaz, de antes. Y el problema, cuando nosotros nos imaginamos un montón de cosas que nunca ocurren, es que el cortisol se mantiene ahí arriba. Y esto, como les decía, va a traer un montón de problemas, entre los cuales está, y sobre todo, va a disminuir o se va a inhibir el sistema inmunológico, que es el que nos ayuda a defendernos de cualquier virus, bacterias, hongos, etc. ¿Por qué pasa esto? Porque si teníamos que correr para que un león no nos coma, no teníamos el tiempo, o el cuerpo tenía que decidir, o luchábamos contra, no sé, un virus, o corríamos para que no nos morfen. Acá es lo mismo. Estamos disminuyendo, inhibiendo el sistema inmunológico porque no tenemos tiempo de ocuparnos de eso. Tenemos que resolver primero otra cosa. Ahora, ¿qué pasa si esa otra cosa dura 6 meses, 1 año? El estrés. Porque todo el mundo habla del estrés. No, el estrés hace mal, el estrés te enferma, ojo con el estrés que te vas a enfermar, pero nadie entiende por qué. Todos repiten como loros, pero nadie entiende cuál es el mecanismo fisiológico por el cual el estrés nos puede generar graves enfermedades. Y eso es cierto, porque el sistema inmunológico va a estar deprimido. Porque supuestamente nos tenemos que ocupar de otra cosa, que como les dije al principio del video, el 91% es un montón. El 91% de las cosas que nos imaginamos nunca ocurren. Y a veces es más también, Entonces acá es donde tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto, porque si no, ¿cuál es el típico problema que sufrimos? Nos vamos de vacaciones, al tercer o cuarto día nos enfermamos, nos engripamos. Un resfrío, al final de cuentas me fui 15 días de vacaciones y estuve 10 en la cama. ¿Por qué? Porque te relajaste, ¿entendés? Te relajaste, tu sistema inmunológico bajó los niveles de cortisol y se permitió resolver algún patógeno externo que tenías a lo mejor en el cuerpo hace 6 meses, ahí alojado, esperando, y al mismo tiempo ese patógeno estuvo haciendo cosas en tu cuerpo, ¿no? Por eso también bajaste o subiste de peso, por eso tenés cansancio crónico en el trabajo, por eso también tenés trastornos en la ansiedad, porque a veces esos patógenos atacan al cerebro.
A ver, el cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica, que como les cuento siempre es una barrera súper protectora y súper resistente. Pero si tenemos un virus o una bacteria o cualquier patógeno adentro del cuerpo durante 6 meses, la va a terminar atravesando, nos va a infectar el cerebro o nos va a infectar el tubo digestivo y vamos a terminar o con una depresión, o con angustia, con ansiedad, con colon irritable, con gastritis, con constipación, con diarrea. ¿Se dan cuenta? ¿Van entendiendo por qué el estrés a veces genera lo que genera? Y entonces ¿cómo hago? ¿No? Porque, a ver, yo estoy de este lado de la cámara como un campeón, ¿no? Acá, chicos, no se estresen, tranquilos, ¿eh? El cortisol les hace mal, bajen. Pero después yo apago la cámara y yo también tengo una ansiedad encima que a veces no puedo resolver nada. Así que acá hagamos terapia de grupo, terapia en equipo. Yo creo, porque tampoco hay hipocresía, ¿no? Yo creo que lo importante y lo ideal es empezar a concientizar este dato. Este video no es del cortisol, ¿eh? Este video se trata del dato que les tiré al principio, que más del 90% de las cosas malas que nos imaginamos nunca van a suceder. Entonces hagan un ejercicio, que yo lo hago y a mí me está dando muy buen resultado, porque yo también tengo mucha ansiedad, obviamente, como todos, hago mi terapia, hago mis ejercicios, hago mi meditación, obviamente, también comer bien, hacer ejercicio. Hacer ejercicio va a ser muy útil, porque imagínense que si nosotros imaginamos un problema y nunca accionamos nada para eso, ahí es donde está la dualidad que en el cerebro se genera todos los trastornos que les conté. Entonces vayan al gimnasio, salgan a caminar, a correr, si pueden, hagan, no sé, algo en el agua, pero me refiero, hagan actividad deportiva, física, porque eso es una forma de emular alguna acción que tomamos en base al peligro que imaginamos que nunca sucedió. ¿Se entendió? Lo que dije fue medio un trabalengua. Pero bueno, se entiende que si hacemos ejercicio físico, vamos a estar compensando un poco eso que no hicimos por el problema imaginario. Pero eventualmente, también, piensen cuando tengan algún problema o se imaginen que puede haber un problema, que existe un 90% de probabilidad que eso que tienen adelante no sea real. ¿Les gustó? Yo lo uso, a mí me sirve mucho. Cuando tengo algún problema, cuando me suena el teléfono y veo que es del colegio de los chicos, digo, el 90% de probabilidades de que esto sea un problema no existe. Y atiendo. Cuando tengo alguna cuestión en el trabajo, con un paciente, en mi casa, con la familia, con amigos, en la vida, en general, cualquier imprevisto, antes de pensar en que tengo que hacerme problema, pienso, existe un 90% de probabilidades de que esto se pueda resolver bien. Eso a mí me ayudó mucho. Bueno, espero que ustedes también. Nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Chau.